Pero quiero que vean el tamaño de esta gorda, o sea, esta es la mitad y acá está la otra mitad, fíjense, es como una torta, tan solo esta pesa como 1 kilo, George. Hey, ¿qué pasa, familia legendaria? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran, chicos? El día de hoy me encuentro en nuestra hermosa y bella Ciudad de México, porque ya saben que las propuestas gastronómicas aquí, están por doquier y son infinitas. El día de hoy estamos aquí exactamente en Avenida Insurgentes y tenemos aquí en nuestras espaldas un famoso puesto de carnitas. Se llama Carnitas El Chulo, pero no solamente venden carnitas, sino también se han hecho famosos porque venden unas gorditas verdaderamente enormes. Estamos hablando de una gordita que pesa más de 1 kilogramo, tal vez 1,5 kilos, inclusive tal vez 2 kilos. En este canal hemos probado cosas realmente gigantes, hemos probado hot dogs gigantes, hemos probado tortas gigantes, hamburguesas gigantes e inclusive sopes o guaraches gigantes, pero en esta ocasión le toca el turno a las gorditas gigantes. Para mi audiencia que no es de México, han de saber que una gordita consiste en una masa preparada con carnita de puerco, esta se aplasta, posteriormente se sumerge en aceite. Una vez que ya sale frita, se parte a la mitad para que se le coloquen más ingredientes. En esta ocasión los ingredientes son carnitas, que es carne de puerco, Entonces, ahorita vamos a pedir una, vamos a ver cómo es que se preparan para que también ustedes lo vean y se deleiten con esta sabrosura que está realmente muy, muy jugosa, pero sabrosa. Entonces, chicos, andando. Así es, familia, y en esta ocasión no vengo solo, el día de hoy nos acompaña el buen Jorge. ¿Qué pasó, Jorge? Bienvenido de nuevo al canal, Jorge. Si no conocían a nuestro buen amigo Jorge, él nos acompañó la vez que fuimos a probar la hamburguesa más picosa de todo el mundo, ya que esta hamburguesa se encuentra también aquí en la Ciudad de México. En esta ocasión, pues el George y yo vamos a probar esta mórbida, grasosa, gordita, o mejor dicho, gordota, ¿no? De carnitas. Una mendiga obesa, mórbida. Así de esas con sobrepeso, pero exageradas, ¿no? Así es. Ok, George, ¿te gustan las gorditas a ti? Sí, a mí sí. Sí, me gustan. En lo personal, a mí me gustan mucho unas gorditas que son preparadas con suadero y quesillo. Creo que también las has probado. Sí, también. Nos gustan mucho. En esta ocasión, pues, es con carnitas. No sé qué tal ha de estar. Una cosa es el tamaño, porque sí se ven enormes. Pero vamos a ver qué tal el sabor, ¿no, George? Ok, pues vamos a probar estas gorditas, vamos a ponerle salsa, vamos a ver cuál está picosa y cuál no. Andando. Quiero que vean, chicos. Ahí está. Es casi como 1 kilogramo ahí. De esta manera la aplastan. Están dando forma a la gordita. ¿Qué hubole? Ya quedó la forma. Y listo para la plancha. École. Vean nada más, qué chulada. Quiero que vean, familia, así se preparan. Esta enorme gordita y lleva quesito. Vean nada más. Esta masa pues prácticamente ya está preparada, ya lleva chicharroncito. Ahorita ya le colocaron el queso, un poquito de aceite, por supuesto, no puede faltar. Y quiero que vean todo el lugar, todo el esquema. Es esto. Allá también están las gorditas y del otro lado tenemos el estacionamiento. Vean nada más. Sí, por favor, vean nada más. Vean esa chulada. Harta cebolla, harto cilantro. Vean nada más esa cosa. Carajo, más bien parece una torta esto. ¡Qué huele, carajo! Mira, George. Carajo, carajo. Y esta para mí. Carajo, qué detalle. Y de hecho, familia, quiero que calen, aquí está el área de estacionamiento. De hecho, aquí también tienen área de comedor, estacionamiento para que puedan aquí dejar su carrito, su moto. Igual es de la misma de Carnitas El Chulo. Pero pues nosotros vamos ahorita a comer acá porque siento que acá está lo mero bueno. Y miren, familia, ya aquí de hecho encontramos este barril y lo vamos a utilizar como nuestra mesita. Pero quiero que vean el tamaño de esta gorda, o sea, esta es la mitad y acá está la otra mitad. Fíjense, es como una torta
Uf, tan solo esta pesa como 1 kilo, George. A ver tú, George, cárgala, ¿como cuánto pesa? Sí, como medio, ¿no? Sí, como... 700 por ahí. Sí, yo le calculo No, como... sí está pesada, no, sí está pesada. Yo le calculo como 1 kilo, George. Pero sí está mendiga, vean nada más. Uf, aquí vamos a poner la salsita. Ok, chicos, pues ya tenemos aquí preparada nuestra gordita gigantesca. Ok, se ve realmente muy bien. Me gusta porque también no se ve tan grasosa. Eso también está chido, pero vean la cantidad de carnitas que le han puesto. Y ya ahí le agregué pues guacamolito, vean nada más que sabroso. Ok, huelen la verdad muy rico. De hecho, cuando llegué luego el aroma pues te enamora, te atrae, ok. Pero en esta ocasión pues vamos a darle, ok. Voy a aplicar una técnica de mordida como si fuese una torta. A ver, vamos a ver. Quiero que calen esto, uff. Wow. Debo decir que el sabor me ha sorprendido. Está bastante bien. Buena carne, buena consistencia, no muy grasoso, fresco se siente. El guacamole está delicioso como no tiene idea. Está en su punto. Yo creo que sí voy a tener que poner limoncito, porque creo que lo amerita. Vamos a poner limoncito, vean nada más. Uff. Carajo, a ver. Otra mordida. Ay. Ni siquiera lo puedo agarrar. Wow. Me gustó. Hay que admitirlo. Me gustó. Está bastante buena. Tienen que probarlo, chicos. De nada más. Aquí también el George ya le está poniendo su limoncito, Me gustó, este barrito está bueno. Hay que poner más de estos aquí, en todo este lugar, para que toda la gente pueda comer, que pueda degustar. Nada más. Uf, cuánto guacamole le puso acá el buen George. Miren, me gusta ahí cómo se ve toda la carnita ahí. Uf, el queso. No, carajo, La boca. Dice el George que ya está babeando aquí. Que se le está agua en la boca. Venga, George. Venga, George. École. Gracias. Ve nada más, carajo. Está buena. Está buena, ¿no? Está buena, güey. No es por acá, pero las carnitas están buenas, güey. Sí, están buenas. Guacamolito, limoncito. Está chido, güey. Ya creo que sí me la acabo, Si te acabas una de estas, George, completamente, una entera. La mitad nada más. Dice el George que no más la mitad. Uf. Dale otra mordida, George. Quiero que la pruebas. Quiero que sientas el guacamole, George. Eso. Eso fue una muy buena mordida, Muy buena mordida. Es como una torta, No, está bueno, ¿no? La verdad sí está. Guacamolito. No pica. No está bueno. Está bueno, Honestamente, la gordita está bastante buena, muchachos. Hay que admitirlo. Buena carne, fresca, jugosa. Ahora sí que grande y jugosa. Grande y jugosa, George, ¿no? Carnuda. Carnuda. Así, buena. Mendiga, chula. Por eso es que se llama Carnitas el Chulo, porque honestamente están chulas las carnitas. Y pues a decir verdad, están repleto de gente, Son cerca del mediodía y hay mucha gente en este puestito. Que de hecho me comentan que solamente eran carnitas y la parte de las gorditas, y actualmente pues ya también abrieron el lugar donde está el estacionamiento, que ya lo fuimos a conocer, y abrieron también ese espacio para los comensales. Honestamente está bastante chido. Hay que desearle mucho éxito a este lugar para que siga prosperando y siga engordando a la gente. George, ¿como cuántas calorías crees que estemos consumiendo en este preciso momento? No sé, güey. No sé calorías, pero... Que te laten unas, híjole, unas 2000 calorías, ¿no? ¿2000? Unas 2000 calorías, tal vez, 2000, 2500. A ver, ahí en el canal, yo sé que por ahí debe de haber algún experto en temas de calorías, en temas de nutrición. Si ustedes saben más o menos cuántas calorías estamos ahorita deglutiendo, ingiriendo, coloquen en los comentarios para que pues todos nos enteremos, ¿verdad? De esta tremenda, mórbida sesión de paseo con el gordo, su sesión de comida favorita. Uf, y para pasarnos tremenda gorda, chicos, un refresquito. Yo no soy mucho de refresco, pero total.
sabroso. ¿Qué tal, George? ¿Cómo quedaste? Lleno. Más Se que acabó. lleno. Uf, así quedó el plato del mío. Yo soy muy cerdo, yo para tragar, vea nada más que marranada, así sé aquí, George. Yo no sé comer, así que digamos. Se logró, me la acabó. Pero Bueno, se mitad y logró. mitad, ¿no? Porque una no me la acabo. No, la verdad no, miren, estoy... yo ya parezco piñata, la verdad. Chicos, de hecho aquí en este lugar hay un reto, si ustedes son de retos de comida. Consiste en que tienes 20 minutos para acabarte semejante gorda con una Coca-Cola, con un refresquito, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el premio si te la acabas? Simplemente no pagas. Pero ¿qué pasa si no cumples con el reto? Pues hay que pagar la gordita al doble de su precio. Entonces, pues ya saben, aquí en Carnitas el Chulo están esos retos para ustedes que también son dragones igual que uno. Quiero que vengan a conocer la nueva área de Carnitas el Chulo, que vendría siendo el estacionamiento con el área de comedor. Aquí está. Ok, chicos, esta es la nueva área de Carnitas el Chulo. Tenemos aquí parte del estacionamiento, aquí tenemos igual otra pequeña barrita y acá tenemos toda el área de lo que es el comedor. Está bastante bien, esta es un área reciente porque pues acá nuestro buen amigo, el dueño del lugar, dice pues mira, quiero que vengan acá a conocer el nuevo sitio que tenemos. Y la verdad está bastante bien, es precisamente para las personas que quieren tener un poquito más de privacidad, no más cómodo, para que se puedan sentar acá en la sombrita. Está bastante cool, me gusta el sitio. Y de hecho, pues acá ya hasta tenemos igual nuestra calcomanía oficial del canal. Quiero que calen aquí, Carnitas el Chulo, pura chulada. Y acá tenemos pues también acá los canales que lo han visitado. Tenemos de garantía pura sabrosura del extremo. Por supuesto aquí nuestra calcomanía de Paseo con Chris. La ruta de la garnacha, ahí está. Quiero que calen, exactamente. Ahí estamos también dando presencia en este lugar. Chicos, este es el lugar. Recuerden, Carnitas el Chulo se encuentran sobre Insurgentes. Ok, chicos, ¿qué tal les pareció este lugar, chicos? ¿Ya han probado esa gordita? ¿Les gustaría probarla? ¿Qué dicen? Si no la han probado, ya saben, aquí en la descripción del video voy a dejarles todos los datos para que puedan venir a disfrutar esta gordita, chicos, ¿vale? Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en el siguiente video. Chao, legendarios.